perioral versus estilo. Escucha, pues ya. Vamos a comenzar con la exposición sobre transfusión sanguínea. Primero vamos a dar lo que es un breve concepto, una breve introducción para dar a conocer qué es la transfusión sanguínea, las definiciones. Primero vamos a conocer que este va a ser un procedimiento médico-terapéutico cuyo objetivo va a ser corregir la deficiencia de un componente de la sangre, ya sea plasma, plaquetas o los eritrocitos. Este va a ser un acto voluntario, no remunerado. En el Perú dice que no tiene que ser remunerado. Y el destino va a ser cubrir la necesidad terapéutica, además de que va a tener principios éticos y médicos. Además de que su destino va a ser garantizar un procedimiento sanguíneo seguro. Y de acuerdo a esto va a haber distintos tipos de transfusión sanguínea, que van a clasificarse en 6, según el artículo que hemos encontrado, van a clasificarse en 6. El primero que va a ser de reposición, donde el paciente va a reponer, o como su nombre lo dice, ¿no? va a reponer las unidades de sangre que ha utilizado. La otra va a ser la de predepósito, donde en este caso el paciente va a donar la sangre, va a dar la sangre antes de que se le haga un procedimiento. La otra es una donación voluntaria o altruista, que es donde la persona dona la sangre sin tener un procedimiento más adelante, de una forma voluntaria. Se dice que esta es una de las transfusiones que se debería de aplicar comúnmente, pero la mayoría no lo hace. La otra es la donación dirigida, que va a ser dirigida hacia una previa coordinación entre un paciente y otro particular, ya sea un familiar, un amigo. La otra va a ser la donación autóloga, donde va a ser una donación preventiva, donde el paciente va a ser su propio donante para un procedimiento que va a tener más adelante, ¿no? Y la donación por aféresis, donde al donante se le va a extraer solamente lo que es un componente sanguíneo y después el resto de los componentes de la sangre se van a devolverse a la circulación sanguínea del paciente. De acuerdo a esto, entonces tenemos lo que es los componentes de un programa de una donación voluntaria de sangre. ¿Qué debería de tener un programa de estos? Debería tener educación, tiene que ser dirigida a escuelas, instituciones, universidades. Tiene que ser promovido por medios de comunicación local, ya sea por radio o televisión. Y también recordarles que el Día Mundial de la Donación de Sangre es el 14 de junio. Entonces vayamos a lo que es hablar de lo que es el proceso en sí, de lo que es la extracción de sangre, la flebotomía. Para esto es necesario que el donante acuda con un ayuno relativo, que son solamente con toma de previos líquidos. Además de eso, la atención debe realizarse en un ambiente limpio, cómodo, tanto para el personal que va a hacer el procedimiento y también como para el donante. Generalmente se recomienda de que sea en un sillón, en una camilla, con una hemobáscula para que haya una adecuada homogeneización de la sangre desde el inicio del procedimiento. Luego se debe de elegir el sitio de función, la zona de función. A esto se le debe de añadir lo que es un torniquete, y se dice que la extracción de unidades de sangre por sesión debe de ser de 500 mililitros. O sea, 430 de sangre total y 70 mililitros de anticoagulante. La duración debe hacerse con el puño de una manera suave, con frecuencia de unos 10 segundos aproximadamente, y el donante, después de la extracción, el donante debe mantener el reposo de unos 15 minutos. Antes, se extrae una unidad sanguínea por sesión, ¿no? ¿Cuánto? Sí. ¿Medio litro? Sí, doctor, 500 mililitros. Y eso serían los 430 de sangre total. Sí, ¿no? ¿Más? Y 30 de anticoagulante. 30. Perdón, 70 de anticoagulante. Ya que le adicionan a la ¿cómo se llama? 70 de anticoagulante se extrae. No, se le añade a la unidad de sangre. O sea, se extrae solo 430. Sí. Y en el preparado se le añade 70 de no se extrae 500. No. Ya. ¿Y por qué tiene que estar en reposo 15 minutos? Para así evitar que el paciente se descompense. Más adelante le voy a explicar las complicaciones que tiene. Para que no se descompense. Sí. No es que digamos, no, ya señor, listo, vaya a su casa. No se puede descompensar. No es mucho, pero se puede descompensar.
Sobre todo a veces si la extracción es un poco rápida. Siguiente. Ya, estos son los requisitos que necesita un donante para la extracción de sangre. La finalidad primordial de este tipo de procedimiento es garantizar la integridad y la seguridad de las personas, tanto del donante como de los que van a recibir la sangre, ¿no? Se debe de hacer una evaluación del candidato que tiene que constar primero que tiene que tener una edad entre los 18 a 55 años, tiene que tener una identificación plena tanto de su DNI original y vigente. Además de eso hay que tener en cuenta tres cosas importantes. Primero, los antecedentes. Hay que preguntarle sobre si tiene o no promiscuidad sexual, si ha tenido consumo de drogas y si consume algún medicamento actualmente. Lo otro es evaluar la evaluación. ¿Qué dice de los tatuajes? Los tatuajes también, doctor. Que se puede donar después de un año de haberse hecho el tatuaje. Sí se puede donar. Sí, después de un año, pero. Por riesgo de infección, ¿no? Sí, las agujas. Las agujas. Pero no es una contraindicación absoluta. No, según la guía que hemos encontrado dice después de un año. Después de un año. Sí. Muy bien, después de un año. Se hace su tatuaje. Se accidenta, un familiar ya, un año tiene que. ¿Ya? Un año dice, ¿no? Sí, un año es. O sea que un año y medio, más o menos. Ya, un año después. ¿Por qué un año? No después de un mes. ¿Me explica? No. Menciona en general por los periodos de incubación. ¿Ya? No especifican qué dice el periodo de incubación. ¿Ya? Ya está bien. Entonces sí puede, no es una contraindicación absoluta, ¿no es cierto? Sí pueden, digamos, haciéndose los estudios. Ya. Lo otro a tener en cuenta es la evaluación física. Hay que tener tanto en cuenta como la talla y el peso, que tiene que ser de 50 kilogramos como mínimo y 1,50 m de altura como mínimo. También hay que tener en cuenta lo que es la presión arterial, tanto en la presión sistólica, que tiene que ser menor de 180 milímetros de mercurio, y la presión diastólica, que tiene que ser menor de 100 milímetros de mercurio. Además de eso, también hay que tener en cuenta lo que es el pulso, que tiene que ir entre 50 y 100 pulsaciones por minuto, en rangos normales. Aparte de ello, hay que hacer lo que son exámenes de laboratorio. Hay que tener en cuenta que el hematocrito en hombres tiene que tener un porcentaje de 41%, y en mujeres un porcentaje mínimo de 38%. Además de eso hay que tener en cuenta lo que es el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo de la mayoría de las personas es el O positivo, que se considera como el donador universal. Los alcances fisiológicos de la donación de sangre, hay que tener en cuenta que una unidad de sangre no representa un problema sobre el volumen de sangre total. Además de que eso, cuando se hace una donación de sangre, una unidad de sangre disminuye de hemoglobina solamente en 1 gramo por decilitro. Aparte de ello, el hierro de la masa eritrocitaria disminuye en 200 miligramos aproximadamente. Entonces, la reposición después de la donación de sangre, los reticulocitos se da después dentro de las 24 horas, la volemia total se recupera entre las 6 a 24 horas, la masa eritrocitaria se recupera aproximadamente en 2 meses. No, 60 días, ¿no? La Sí. vida del trocito, ¿no? Sí. Entonces, está bien, ¿no? Solo un gramo por decilitro disminuye la hemoglobina, o sea, la mayoría somos poliglobúlicos. Sí. No podemos ganar, ¿eh? Un hito. Y el hierro disminuye total 200 miligramos, ¿no? Sí. Miren, lo que se recupera más es la volemia, o sea, rapidito, ¿no? Simplemente vas a olvidar menos, nada más. Sí, también más adelante le vamos a explicar que para recuperar la volemia es importante hidratarse después de la donación de sangre, no el consumo de alimentos. Ya, está bien. Como les mencionaba antes, las reacciones adversas más frecuentes que vamos a tener durante la donación de sangre van a ser primero lo que es el síncope o desmayo, la lipotimia o un síndrome de reacción vasovagal. Aparte de ello, entre los signos y síntomas más comunes que vamos a presentar, según la guía lo clasifica en 3, en leves, moderados y graves. Los leves, que el paciente puede presentar lo que es
ansiedad, nerviosismo. En los moderados, una hipotensión o puede ser una bradicardia, y en los graves incluso hay pacientes que pueden llegar a convulsionar. Y ahí van a hablar del TRALI, del TACO. El TRALI, por ejemplo, que es una reacción. Esas son reacciones cuando reciben sangre, ¿no es cierto? El receptor. No, cuando se hace el procedimiento de la flebotomía, doctor. Más adelante. El donante. Sí. Luego hablamos sobre lo que es el procesamiento de las unidades de sangre. Como para eso va a haber 3 pasos. Primero va a ser el fraccionamiento, para dividir lo que son los glóbulos rojos, los eritrocitos, los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas. Esto se va a hacer mediante un proceso de centrifugación. Luego se va a hacer lo que es un estudio inmunohematológico, donde el objetivo de esto va a ser detectar lo que son anticuerpos irregulares que puedan alterar los pacientes que van a utilizar la sangre que se ha donado. Luego hay que tener también en cuenta que se debe hacer un estudio inmunoserológico o de tamizaje, donde el objetivo que va a hacer es detectar la presencia de marcadores infecciosos relacionados con infecciones hemotransmisibles, como puede ser lo que es el VIH o el virus de la hepatitis. ¿Qué anticuerpos? El VIH, doctor, y el virus de la hepatitis. VIH 1 y 2. ¿Son esos? HTLV1. ¿Hacen o no? Sí, también. Son varios que hacen, ¿no? Sí. Ya bueno. Hemocomponentes. Continuando, en cuanto a los hemocomponentes o componentes sanguíneos, estos van a ser fracciones celulares o plasmáticas de unidad sanguínea extraídas por medios físicos, como podría ser la centrifugación. Estas fracciones pueden ser concentrados eritrocitarios, plaquetarios, plasmáticos, entre otros, obtenidos justamente por una donación que puede ser tradicional o especial, que se da más por aféresis, como explicó mi compañero. Viene a ser un método donde se extraen los componentes necesarios y se retornan al torrente sanguíneo los demás componentes. Esto justamente para que se infundan a una persona diferente al donante, que se le conoce como una transfusión halógena, y si es a la misma persona es una transfusión autóloga. Bueno, para empezar, la sangre total va a ser una unidad de sangre sin fraccionar, va a tener todos sus componentes, ¿no? Plasma, plaquetas, glóbulos rojos. En sí se extrae, como mencionó usted, 430 mililitros de sangre, y a eso se le añade un anticoagulante, un preservante, que es aproximadamente unos 70 mililitros. Estos se tienen que almacenar por refrigeración de 2 a 6 grados centígrados y van a tener una duración aproximada de 35 a 42 días, dependiendo el anticoagulante o el preservante que se vaya a utilizar. Actualmente el más utilizado es el CPD-Absol. Ahora, esta sangre total... ¿Qué significa ese CPD-Absol? Doctor, Eso me interesa. lo que leí es un anticoagulante, pero... Ya, busca ahorita qué significa CPD-Absol. Antes de tiempo ya. Citrato, fosfato, de Absol. Y Absol es importante, ahorita les menciono por qué. El siguiente de farmacología, ¿por qué nos está haciendo exponer transfusión? Es muy importante la transfusión, porque vamos a ver qué medicamentos vamos a usar en la transfusión sanguínea. Ya. Recuerden, citrato, fosfato, dextrosa, ese es el anticoagulante que usan más. ¿Ya? Recuerden eso. ¿Por qué? ¿Por qué es importante recordar eso? Porque cuando por ejemplo, van a estar un paciente X en hospitalización que requiere 2 paquetes de glóbulos rojos o 2 paquetes globulares. A ver, escuchen chicos, por favor no se distraigan. Bueno, escuchen. Entonces, si van a pasar 2 paquetes de globulares a un paciente,
Entonces le indican y se van, y 2 paquetes y ya chao. Entonces no se olviden que tienen que indicar, ¿qué cosa tienen que indicar? Gluconato de calcio cada otro. ¿Por qué? Porque este citrato, ¿cómo es? ¿Qué significa citrato? Citrato fosfato dextroso. Este preservante va a actuar en el plasma sanguíneo y va a, ¿qué va a hacer? Puede causar hemólisis. ¿Ya? Entonces, para contrarrestar ese efecto se pone el gluconato de calcio. ¿Ya? Puede precipitar en el mismo plasma el paquete globular. Entonces, por ese preservante. ¿Ya? Entonces, para contrarrestar eso, gluconato de calcio. ¿Se une a quién? Al citrato fosfato de dextrosa, se une el gluconato de calcio y va a neutralizar su efecto del preservante en el plasma sanguíneo. ¿Ya? ¿Qué más se pone después de transfundir? El paciente está estable. Digamos, yo estoy hospitalizado y recibo 2 paquetes. 3 paquetes vienen. ¿Cada paquete cuánto viene? 430, 500, ¿no? Sí, 500. Entonces 3 paquetes son 1500 de líquido. A eso se le agrega lo que está tomando, la vía salinizada, etc. Entonces, normalmente a veces, si el paciente es estable, para que no haga edema pulmonar por la transfusión, hay que poner un diurético, furosemida en la mayoría de los casos. ¿Ya? Ahora, ¿puede haber reacciones alérgicas a la transfusión o no? Ahí está, el preservante es uno de ellos. ¿Ya? Puede causar también reacción anafiláctica o la misma sangre también. La importancia de ese preservante es que hace que se precipite si tú no le pones gluconato de calcio al paciente. ¿Ya? Listo. Siguiente, está bien. Ya. ¿Y cuánto dura, dice? Dependiendo. En este caso es de 35 a 42 días. O sea, 25 32 días, ¿eh? Sí. Casi el tiempo de vida media del glóbulo rojo, ¿no? Casi. Ya. Ahora, una propiedad más es que a los 10 días de extracción o menos, la sangre va a aportar más oxígeno a los tejidos o de mejor manera. Entonces es mejor una sangre fresquita, ¿no? Por así decirlo. Bueno, en cuanto a la sangre total reconstituida, esta básicamente va a ser la unión de un paquete globular o concentración globular más el plasma fresco congelado, que lo voy a mencionar más adelante, y nos da la sangre total reconstituida, que va a tener las mismas características de conservación que la sangre total propiamente dicho. Esta va a tener un hematócrito mayor de un 40-50% y básicamente la función, como todos los transporte de oxígeno. Ahora, esta puede ser reconstituida en un sistema cerrado o un sistema abierto. Un sistema cerrado es cuando es una donación autóloga, como mencioné anteriormente, y va a tener el tiempo de duración de la sangre total de 35 a 42 días. Pero esta, en un sistema abierto o de un donante diferente, va a tener un tiempo de duración aproximado de 4 horas. Ahora, en cuanto al paquete globular, va a ser el concentrado de glóbulos rojos que se obtienen al extraer el plasma de la sangre total, que es aproximadamente unos 200 a 250 mililitros. Esta va a tener diferentes características, como un hematocrito casi elevado de 60-70%, va a poseer de 50 a 60 gramos de hemoglobina y 250 microgramos de básicamente tiene la misma función de transportar oxígeno que la sangre total, pero en este caso menor volumen, y va a estar indicado para pacientes con anemia. Ahora, en cuanto al paquete globular leucorreducido, va a ser básicamente el concentrado de hematíes desleucocitados, por así decirlo. Y bueno, o sea, sin leucocitos. Sin leucocitos, exacto. Y bueno, esto es más que nada para evitar reacciones indeseables en el receptor. Se reduce a un nivel mínimo los leucocitos para que no pueda ser dañino, ¿no? Y esto debe ser usado después de no más de 24 horas de haber hecho este procedimiento. Y bueno, se puede llegar a este procedimiento por 3 procedimientos físicos: la centrifugación o remoción manual de la capa leucocitaria, lavado por centrifugación, y el más importante, que es la filtración de leucocitos, que es el más aceptado, ya que remueve aproximadamente un 99.9% de los leucocitos. Eso en el MINSA menciona que es frecuente eso, esa concentrada de hematíes desleucocitados.
en el, ¿Es frecuente? ¿Es frecuente esto? en las reacciones adversas. No. El uso de este paquete globular leuco reducido. No tanto, pero o sea, como dije, se da más que nada para evitar reacciones adversas. Ahora, O sea, no se suele usar. no tanto. Más el otro. Claro, dependiendo. Porque no hay transfusión de leucocitos, ¿no? O sea, No, transfusión de leucocitos es un paquete. No hay. no. ¿Por qué no hay? ¿Por qué creen que no? También más adelante voy a hablar de la irradiación a la sangre, que es más que nada para evitar enfermedades inmunitarias producidas por los leucocitos. ¿Por qué no hay transfusión de leucocitos? ¿Ah? Porque atacan. Es uno, pero hay otro. El tiempo. Se mueren. Se mueren rápido. No son como los glóbulos rojos. ¿Dura cuánto? Hasta 41 días. ¿No? Entonces no hay leucocitos por el tiempo, ¿no? Se mueren. Se lisan rápido. ¿Ya? Y además no resisten mucho el preservante, como el glóbulo rojo. ¿Ya? Sigue. Y bueno, en cuanto al paquete globular lavado, básicamente se eliminan los demás componentes sanguíneos, ¿no? Como el plasma, anticoagulantes, proteínas plasmáticas, leucocitos, plaquetas, ¿no? Esta se debe conservar en refrigeración de 2 a 6 grados y tiene un tiempo de uso de 24 horas de haber realizado este procedimiento. Y bueno, va a estar indicado para pacientes que tengan una reacción adversa a las proteínas plasmáticas. También en la hemoglobinuria paroxística nocturna, que bueno, básicamente es una patología donde la cápsula de los glóbulos rojos se descompone. Y también va a estar indicado para pacientes neonatos. Ahora, en cuanto a los glóbulos rojos congelados, se obtienen básicamente añadiendo un protector que viene a ser el glicerol para evitar lo que viene a ser la hemólisis. Y la característica principal de esto es que puede almacenarse por muchos años, por incluso más de 10 años, y va a ser ideal para pacientes que tengan un grupo sanguíneo poco frecuente como el AB negativo, ¿no? 10 años, ¿eh? Ahora, en cuanto al concentrado de plaquetas, se extrae de una unidad de sangre total la masa eritrocitaria, el plasma leucocitos, ¿no? Dejando las plaquetas. Y va a ser el único hemocomponente que se va a poder conservar a temperatura ambiente siempre y cuando haya cierta agitación cada tiempo y no por más de 5 días. O sea, no necesita una refrigeración. Ahora, en cuanto al plasma fresco congelado, básicamente es el plasma, ¿no? Extraído de la sangre total. Acá tiene que ser congelado y guardado a menos 18 grados centígrados se puede, pero lo ideal sería menos 30 por el tiempo de duración que vaya a tener. Si digamos se almacena a menos 18 grados centígrados, el tiempo de uso máximo va a ser de 6 meses, en comparación de que si se almacena a menos 30 grados centígrados, que puede ascender hasta un año. En cuanto al crioprecipitado, va a ser proteínas de alto peso molecular obtenidas justamente del plasma fresco congelado. Van a tener factores de coagulación, el factor 1, 8, el 13, también el factor de von Willebrand, que es una glucoproteína que va a actuar una glucoproteína que va a intervenir en el inicio de la hemostasia. Y la fibronectina también es una glucoproteína que va a intervenir en el proceso de la cicatrización. Estos tienen un volumen de 15 a 20 centímetros cúbicos y bueno, la conservación va a ser igual que el plasma fresco congelado, a la misma temperatura y bueno, también va a tener la misma duración dependiendo de la temperatura con la cual se almacena. Ahora, el plasma simple, bueno, básicamente va a ser el resultado de la separación de los crioprecipitados y una unidad de plasma fresco congelado. Va a ser deficiente en los factores 5, 1, 5, 8 y 13 y va a tener un volumen aproximado de 200 mililitros. En cuanto a los hemocomponentes obtenidos por aféresis, el procedimiento que les expliqué también al inicio, va a tener un mayor volumen de colecta. La vigencia va a tener, o la duración de va a depender del anticoagulante o del
preservante que se vaya a utilizar. Y lo característico de este es una unidad de concentración, en este caso plasmática por aféresis, va a equivaler de 8 a 10 unidades de concentrado plasmático por una donación tradicional. ¿Concentrado plasmático o concentrado plaqueta? Es plaquetario. No pasé de ver. No sé. Es plaquetario. Antes. Pues es el video. Ya, las plaquetitas sí duran menos. Tienen que usarlo ¿cuánto? Durante los 5 días, Sí, ¿no? se puede almacenar a tiempo, a temperatura ambiente. Ya, una unidad de plaquetitas, nada más. A ver, siguiente. El plasma fresco congelado es importante porque tiene también factores de coagulación. Por ejemplo, si el paciente viene con un INR, ¿cuál es el valor normal del INR? ¿Hace 3? ¿Menos de? Ya, menos de 1.3 a 1. Más de 1.5, 1.6, 1.7, 2, 3 ya es anticoagulada, ¿no? La warfarina, por ejemplo, ¿no? Prótesis valvular, el INR tiene que estar entre 2 a 3 si es metálico y si es biológico entre 1.5 y 2 más o menos. Pero bueno, el detalle es que si es que el INR está prolongado como digamos antídoto entre comillas, para bajar el INR tienes que usar plasma fresco congelado, porque tiene factores de coagulación, ¿ya? Y lo mejor es el crío precipitado, ¿no? Que tiene más factores de coagulación. Miren, uno, von Willebrand, ¿qué número es? ¿Cuál es? ¿Qué número es? Entonces tiene acá 1, 2, 3, 4 factores de coagulación, el 8, el 13, el de von Willebrand y el 1. Entonces tienes que pasarle plasma fresco, por ejemplo, 2 unidades y después crío precipitado. Los usuarios de warfarina, por ejemplo, que están tomando y se descuidan y vienen con INR, digamos, de 6, a veces vienen con 6, ¿no? Ese paciente va a sangrar, tienes que ponerle vitamina K y plasma fresco congelado más crioprecipitado. Ya está, ¿no? Además que tiene el crioprecipitado tiene fibrinógeno también. Entonces, en casos de INR elevados, no en todos los INR elevados, digamos, de 1.7 no. 3, 3.5, 4, ¿no? Tengo que pedir plasma fresco con crioprecipitado, ¿ya? Siguiente. Factores de coagulación. ¿Y cuál es la diferencia entre aféresis? ¿No? Miren, una unidad de concentrado de plaqueta por aféresis, que es de 350, equivale a 8 a 10 unidades de concentrado de plaquetas, ¿no? O sea, en vez que te traigan así 8 unidades, que son, ¿de cuánto vienen cada unidad de plaquetas? Poquito viene antes, ¿no? El plasma simple, ¿de cuánto viene? 200. 200. No, 200 unidades de plaquetas, sí, 200 más o menos, un poquito, traen varios, ¿no? Pides por aféresis, plaquetas por aféresis, ¿ya? Entonces, ¿qué equivale a cuánto? 8 a 10 unidades. Volumen 40 mililitros. Así está, así es, 40 nomás, ¿no? Sí, 40. sí, claro, si se multiplica va a llegar a aproximadamente 350. O sea, 40 por 8 o 10 unidades a 300. Ah, ya, cada unidad de aféresis es 40. 8 por 320, 400 ml, más o menos, ¿no? Sí, está bien. Bastante van a ver eso, plaquetas por aféresis. El siguiente. Ya para terminar, en cuanto a los hemocomponentes irradiados, básicamente esto se va a dar, va a estar indicado para eliminar los leucocitos inmunocompetentes que puedan generar una enfermedad del injerto contra el huésped, que es básicamente las células madre donadas que van a atacar a las células del receptor. Y esto se puede manifestar con úlceras en la boca, dolor abdominal y también sarpullido. En cuanto a la dosis de irradiación, oscila entre los 2500 a 4000 rads y puede ser irradiado en la sangre total, el plasma fresco, ¿no? Y el concentrado plaquetario también. Y este componente debe irradiarse no más de los 14 días de la extracción
de la sangre. Yo voy a continuar hablando de los hemoderivados. Ya, los hemoderivados también van a ser productos obtenidos del plasma humano mediante fraccionadores industriales, los cuales van a utilizar el plasma de 5.000 a 10.000 donantes, y estos se van a presentar de forma líquida o liofilizada, que esto es después de someterse a procesos químicos y físicos para la inactivación viral. Entre los principales hemoderivados vamos a tener a la albúmina, a los factores de coagulación y a las inmunoglobulinas. Ya, la albúmina. Son preparados mediante procesos de precipitación con alcohol y pasteurización para la inactivación viral. Aquí su presentación estéril va a contener aproximadamente un 95% de albúmina y un porcentaje menos lo que es las globulinas y otras proteínas. En las indicaciones habla sobre la hipovolemia, la cual la albúmina se pone un 5% en los pacientes, bueno, cuando existe contraindicaciones con cristaloides. Y en la hipoaluminemia es que cuando la albúmina sea menor a un 20%, se recomienda administrar la albúmina, 20 gramos por litro, se recomienda administrar la albúmina al 20%, junto con diuréticos para tratar a pacientes que tengan un edema persistente. En la terapia sustitutiva menciona que será por una administración endovenosa a un ritmo de 1 a 2 miligramos por minuto, en una albúmina de 20%, y de 5 mililitros por minuto, en una albúmina de 5%. Y bueno, para determinar la dosis en los adultos se utiliza esa fórmula que es proteína total necesaria menos proteína total presente por el volumen plasmático por 2. Y bueno, va a estar contraindicado para los pacientes con enfermedad de hipoaluminemia crónica y pacientes con hipervolemia en cuanto a su función cardiovascular. Esa imagen, ese slide, ¿eso es de dónde tomado? ¿La fórmula? No, todo. Ya, de una guía. Se llama el trabajo de transfusión de un médico. Manual de transfusión sanguínea de un médico. Porque ya hay estudios donde la albúmina para fundir edemas ya no está autorizado, porque teóricamente deberías usar diurético para que orine o mejorar su nutrición para que mejore su albúmina endógena, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es como con pinzas. ¿Qué más dice? Ahora, la albúmina exógena, que está hablando acá la doctora, no se usa para nutrir. Es lo que ha pasado alguna vez en piso, ¿no? Otros daban a los pacientes desnutridos albúmina, cada frasco está 300 soles, más o menos, digamos, ¿no? Hasta donde yo sabía. Entonces, si das, digamos, 6 frascos por día, ¿cuánto ya son? ¿No? Entonces, ha habido un problema porque el paciente que está desnutrido no le vas a administrar albúmina exógena. No. ¿Ya? ¿Por qué no sirve para nutrición? Teóricamente sí sirve, jala pues líquido del extra al intra, si le pones oscuro, ya, pero los estudios han demostrado que no mejora mortalidad ni estancia, pues por un efecto placebo. Lo que teóricamente deberían hacer es nutrir al paciente, mejorar su albúmina endógena y así va a fundir, y diuréticos. Solo hay 4 indicaciones de albúmina. 4 o 5, ¿ven? Una es en el síndrome hepatorrenal. Síndrome hepatorrenal. ¿Por qué el síndrome hepatorrenal? Porque mejora como dice la doctora, la volumen. 2. Paracentesis evacuatoria de gran volumen. De gran volumen significa más de 5 litros. Entonces se repone con albúmina. También está indicada en edema generalizado pero refractario a tratamiento que condiciona inestabilidad hemodinámica. Manejo inicial de sepsis. ¿Cuántos llevan? 5, ¿no? 4. Síndrome nefrótico. En eso está probado. La albúmina ya hemos demostrado ser mejor la mortalidad. ¿Ya? Listo. Continúe, doctor. Ya, ahora los factores de coagulación van a ser preparados de mezclas del plasma humano. Chicos. Y estos van a estar sometidos a varias etapas, como la separación, la inactivación, la purificación y la concentración.
Entre los factores de población vamos a tener al concentrado del factor 8, el cual este es un factor que va a variar su concentración de 0.5 a 20 unidades internacionales de miligramo. Tiene que estar almacenada entre 2 y 6 grados Celsius y debe ser infundido a 2 horas después de su reconstitución. Va a utilizarse para tratar la hemofilia. Ahora, el factor de von Willebrand ya también es una glicoproteína que se encarga de adherir lo que es la plaqueta al subendotelio, así como también la agregación plaquetaria. Este va a transportar la molécula del factor 8 en el plasma. Ahora, el factor 9 va a contener al factor 9, al factor 2 y al factor 10. Su concentración es de 350 a 600 unidades internacionales del factor. Va a ser dependiente de vitamina K, va a tener una vida media de 20 a 24 horas y se utiliza para el tratamiento de hemofilia. Ya, también está el complejo de paratrombina concentrado, el cual presenta los factores 2, 7, 9 y 10. Y bueno, este va a estar indicado para los pacientes con hemofilia y también para las hemorragias en pacientes que están con anticoagulados. Y el fibrinógeno es una proteína que se encarga de formar fibrina y este va a estar utilizado para la prevención de hemorragias. Ahora, las inmunoglobulinas se obtienen a partir del plasma por un proceso llamado fraccionamiento de alcohol de CO y va a contener el IgG aproximadamente un 95%. Provienen de mezcla de plasma de múltiples donantes y estas inmunoglobulinas ya también van a tener un amplio espectro con anticuerpos frente a diversos agentes infecciosos. En cuanto a sus efectos adversos, vemos que por la administración de las inmunoglobulinas por vía intramuscular va a hacer reacciones anafilácticas, esto más que todo en pacientes que reciben de forma repetida. En cambio, la administración de estas inmunoglobulinas por endovenosa va a haber lo que es escalofrío, cefalea y fiebre. Ahora, estos efectos adversos se relacionan en la velocidad en cómo se están administrando. Es por eso que se recomienda una administración lenta y después de ahí poco a poco aumentar la velocidad. Ahora, lo clasifica en inmunoglobulinas inespecíficas y específicas. En las inespecíficas tenemos por vía intramuscular, las cuales son soluciones que contienen al IgG obtenidos en el plasma y esta va a estar indicada para pacientes que tengan anticuerpos de altos niveles y también contra agentes de hepatitis A, hepatitis B, tétanos y sarampión. En las inmunoglobulinas endovenosas está indicada para pacientes inmunodeficientes primarias y secundarias. Las inmunoglobulinas específicas tenemos a la inmunoglobulina anti-RH, que es más que todo un preparado del plasma que contiene altos niveles de anticuerpos anti-B y va a estar indicada para mujeres que tengan el grupo anticuerpos con el grupo sanguíneo RH negativo. También para la prevención de la inmunización y profilaxis antes del parto, que prácticamente se menciona que se tiene que dar durante el embarazo. Específicamente en la semana 28, y la profilaxis postpartos, que es de un recién nacido que tenga estos anticuerpos de RH positivo y se administra lo antes posible, es decir, antes de las 72 horas en 250 a 300 miligramos. Y en la inmunoglobulina antihepática B, que es cuando va a haber una exposición de los virus percutáneos o en mucosa de personas no inmunizadas o que tengan anticuerpos menores a 10 unidades internacionales por mililitro, y el cual se administra una dosis de 12 a 20 unidades internacionales por kilogramo lo antes posible. Y en recién nacidos con madres que tengan el antígeno de superficie positivo, se da en un plazo de 12 horas siguientes al nacimiento junto con la primera vacuna. Ya, ahora, en cuanto a los principios generales para la administración de hemocomponentes, primero vemos que el médico debe evaluar, primero hay una etapa pretransfusional y luego la transfusional. En la pretransfusional, primero el médico debe evaluar de manera responsable la necesidad de administrar un hemocomponente, prácticamente viendo el estado clínico del paciente y no basándose en lo que son los valores del laboratorio. Dos, es que este documento tiene que estar sellado y con un consentimiento del apoderado del mismo paciente. 3 es que esta solicitud se tiene que llenar de manera adecuada y enviarse al banco de sangre. 4 es la realización de la prueba de compatibilidad en el banco de sangre que detecta anticuerpos en el suero del paciente receptor contra antígenos. Y 5, bueno, en neonatos se prefiere utilizar el suero de la madre para la prueba de compatibilidad
ya que menciona que en ellos van a crear sus propios anticuerpos después de 4 meses. 6. En la preparación va a estar el antepiramiento, alicuota, el componente compatible y bueno, 7. Se tiene que entregar esa ficha con la respectivo registro de transfusión sanguínea y 8 es que menciona que se tiene que hacer todo esto con responsabilidad, ya que tenemos que evitar hacer pedidos innecesarios o haber suspensiones del mismo. Ahora, en la etapa transfusional, el encargado que va a realizar tiene que ser un personal del servicio. 2. Tenemos que identificar al paciente. 3. Es que debe de verificarse la historia clínica con el consentimiento, ya sea también llenado y firmado. 4. Es que se tiene que revisar el hemocomponente en cuanto a su identificación y su recolección con el paciente receptor. Y 5. Se tiene que administrar el hemocomponente usando equipos de transfusión. Acá se mencionan los microagregados de 170 o 110 nanómetros. Y 6. Utilizar calentadores de brazalete. Esto es opcional en la vía de infusión y en caso de transfusiones masivas se recomienda no calentar más de 37 grados. 7. Bueno, menciona que se tiene que realizar la transfusión en 10 a 15 minutos, ya que en este tiempo puede haber malestares en el paciente. 8. Por ser la transfusión un acto médico, el control de la misma es responsabilidad del médico tratante, así como que también su registro de la hoja de transfusión. Y 9 es que la velocidad de infusión dependerá del estado cardiovascular del paciente. Y 10 es que si observamos que hay alguna complicación, se tiene que administrar lo que es cloruro de sodio al 0.9%. Y finalmente se registra esta transfusión sanguínea y la historia clínica. Ya, continuando, ya les voy a hablar acerca de la transfusión sanguínea en situaciones especiales. Primero vamos a tener a los pacientes con hepatopatías. Un hallazgo frecuente va a ser la alteración de la coagulación sanguínea en pacientes con enfermedad hepática aguda o crónica. Esto puede presentarse en distintas patologías, pues puede presentarse esas hemorragias, como es en las varices esofágicas o gástricas por una hipertensión portal. Y esto también puede haber una trombocitopenia o disfunción plaquetaria, esto en caso que sea grave. Ahora, en pacientes con trastorno de factores de coagulación de la vitamina K dependiente, vamos a tener a la enfermedad hemorrágica del recién nacido, también la ingestión de anticoagulantes cumarínicos como es la warfarina, cuando el paciente está tomando unos medicamentos cumarínicos y empieza otro tratamiento. Esto puede hacer que cause un sangrado y haya el desplazamiento de las plaquetas que hacen que se fije la warfarina. La deficiencia de vitamina K puede ser por una mala absorción o una dieta inadecuada. También tenemos a la enfermedad hepática grave. Y la clínica que se puede presentar es que va a haber sangrados de los tractos gastrointestinales y urogenitales. También vamos a tener a la insuficiencia renal crónica, pacientes con insuficiencia renal crónica. Un hallazgo también común va a ser la anemia y esto se va a deber por una disminución de la producción de eritropoyetina. Y pacientes con mielosupresión. Aquí los pacientes de uso de terapias mielosupresoras y quimioterapias en las neoplasias malignas y enfermedades autoinmunes van a producir un daño en la médula ósea, produciendo una disminución de la producción de las células sanguíneas. Esto se tiene que diagnosticar de manera rápida para que también reciba este tratamiento de manera rápida. Pacientes hematológicos. Aquí los pacientes con neoplasias malignas hemáticas van a cursar con múltiples neutropenias. Y bueno, también va a estar las anormalidades de hemostasis que pueden ser causa de hemorragias graves. En pacientes con anemia hemolítica autoinmune, estas cursan con una disminución de la vida media eritrocitaria y bueno, pueden presentar anemia y hemólisis debido a la acción de anticuerpos contra los glóbulos rojos. En pacientes obstétricas,
sabemos, ¿no?, que los pacientes especiales son pacientes especiales por su condición fisiológica. Las pérdidas sanguíneas durante un parto normal van a ser alrededor de 200 mililitros y dentro de una cesárea hasta los 500 mililitros aproximadamente. ¿En qué caso? Rara vez se necesita transfundir sangre a las pacientes, pero para que las pueda transfundir, la hemoglobina tiene que estar entre 10 a 11 gramos por decilitro antes del parto. Ahora, en pacientes con coagulación intravenosa diseminada, acá este es un trastorno adquirido de la hemostasia. Va a haber una estimulación anormal y excesiva del sistema de coagulación. Y bueno, las causas que puede provocar esto va a ser infecciones, neoplasias, traumatismos, entre otras cosas más. Y la clínica es que va a presentar un sangrado excesivo e incontrolado. Pacientes pediátricos, los más frecuentes van a ser los pacientes neonatos. Estos van a estar relacionados a la práctica transfusional. Esta práctica transfusional va a ser una entidad representativa de las alteraciones inmunohematológicas. Y bueno, aquí estaría presente que es la enfermedad hemolítica del feto. En pacientes quirúrgicos, vamos a ver que se va a dar más que todo en las cirugías selectivas. Y bueno, se va a realizar una evaluación y un manejo adecuado del paciente prequirúrgico. Estos van a ser de gran importancia para poder detectar y tratar previamente la presencia de alguna anemia o alguna alteración de la hemostasia. En pacientes con hemorragia masiva, van a ser aquellos que pierden grandes volúmenes de sangre en muy poco tiempo. Estos van a requerir un manejo rápido y agresivo, una transfusión masiva de hemocomponentes. Y bueno, se puede presentar en los traumatismos graves, hemorragias digestivas, hemorragias obstétricas, entre otras más. Y pacientes con trasplante de órgano, esta representa una alternativa terapéutica en el manejo de algunas enfermedades. Los programas de trasplante, este programa de trasplante va a ser el soporte transfusional que va a constituir una parte importante para el manejo durante el procedimiento y en el periodo pre y post trasplante. Pacientes oncológicos frecuentemente van a requerir cuidados de soporte hematológico. Aquí la transfusión va a estar indicada en pacientes con citopenias asociadas a malignas o como consecuencia de los tratamientos de radio y quimioterapia. Y bueno, por último, pacientes de emergencia. Aquí la evaluación inicial metódica y acuciosa es fundamental en el manejo de todo paciente que va a ingresar a emergencia y se va a aplicar 3 fases. La primera sería evolución inicial y resucitación, donde tenemos que evaluar la vía aérea, la circulación, en caso de que haya una hemorragia, poder controlarlo y si es que ha habido daño del sistema nervioso. En la segunda fase de reevaluación tenemos que volver a fijar los signos vitales y en la última fase, que sería tratamiento definitivo, aquí sería algún tratamiento quirúrgico o conservador. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, vamos a tener lo que son 2 umbrales para las transfusiones sanguíneas. Vamos a tener lo que son las terapias liberales y las terapias restringidas. Las terapias restringidas van a estar los pacientes que tengan la hemoglobina entre 7 y 8 gramos por decilitro, generalmente, y la terapia liberal entre 9 y 10. Como sabemos, va a ser mejor si no les damos una transfusión sanguínea por estos riesgos, ¿no? Entre los que tenemos las reacciones a la transfusión, infecciones transmitidas o incluso una sobrecarga de hierro. Por lo que actualmente no está claro si la mejor política de transfusión es una estrategia o restrictiva o liberal. ¿Sí? Por lo que con el paso del tiempo se han hecho muchos estudios y debates sobre qué terapia es mejor. Y para poner un ejemplo, dentro de la cirugía cardíaca, se realizó un estudio el 30 de noviembre del año 2017, que es de los más conocidos y el más acertado. Este se llama el estudio TRIX-3. Este es un uso, en este estudio se vio el uso restrictivo versus el uso liberal de la transfusión de glóbulos rojos en el contexto de la cirugía cardíaca. Este estudio se diseñó para definir el umbral para realizar las transfusiones. Este es un diseño aleatorizado
abierto, internacional y multicéntrico. Y en este estudio se vieron en 5.242 pacientes sometidos a cirugía cardíaca con requerimientos de bypass cardiopulmonar con un riesgo intermedio o alto, es decir, un Euroscore mayor o igual a 6. De estos 5.242 pacientes, no hubo diferencia en las poblaciones. Generalmente eran mayores a 72 años. El 65% de estos eran hombres, con un promedio de Euroscore de 7,99, una función sistólica conservada en un 62%, y de estos el 27% tenían diabetes. De estos 5.242 pacientes se clasificaron en el grupo restringido con 7,5 gramos por decilitro de hemoglobina en el intra o postquirúrgico, y en el grupo liberal a los que tenían 9,5 en el intraquirúrgico o en la unidad intensiva, o 8,5 en la sala general. Y los resultados después de 6 meses del seguimiento de la cirugía ¿Cómo escuchan esto? fue que en la muerte, bueno, los pacientes presentaron muerte, fallecieron en un 6,2% con el esquema restringido y un 6,3% con el esquema liberal. Presentaron ictus en un 4% con el restringido y en un 3,8% con el liberal. Presentaron insuficiencia renal en un 3,9% con el restringido y un 4,2% con el liberal. Y presentaron un infarto agudo de miocardio en un 7,3% en restringido y de la misma forma en el liberal. Así que como podemos ver, los resultados eran casi los mismos, por lo que no han llegado a un consenso de si es mejor usar el esquema restringido o el esquema liberal, pero sí se pudo ver que en los pacientes mayores a 75 años era mejor usar el restringido. ¿Sí? Ya, ahora retrocede. Ya, eso es importante. Ese estudio es en pacientes con cirugía cardíaca, ¿no? Ya. Bueno, lo que dice ese estudio es que terapia liberal versus restringida no ha demostrado ser uno mejor que el otro, ¿no? Entonces, ¿qué dice en el artículo? Que los pacientes con grupo restringido tenían 7,6 gramos por decilitro, o se les ha transfundido con esa hemoglobina. Que se les ha transfundido con ese Con 7,5. Y en el grupo liberal ya con 9,5, o sea, se les ha transfundido, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué opinan ustedes? Si tiene 8, le transfundirían. Miren las complicaciones, ¿no? Como mencionó el doctor, más de 70 años o 75 años más de 75. generaba la sangre más complicaciones que beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque el mayor de edad tiene pues cierta falla cardíaca, enfermedad renal crónica, y si tú le pones más volumen pues se descompensa, ¿no? Entonces ese artículo es importante porque no es sangrecita nomás, pues, ¿no? Están viendo las complicaciones que el doctor ha mencionado, incluso el consentimiento informado. Yo he visto una vez nomás una reacción a la sangre, ¿no? Un trance. Y como el paciente está intubado en UCI, ¿qué voy a hacer? Está intubado, no se va a morir. Por hidrocortisona, líquidos, nada más, ¿no? Pero si el paciente está estable, hablando, sin intubación, ahí es diferente, ¿no? Tú le pasas sangre y haces un trali, un taco. El trali es una reacción alérgica a sangre. El taco también se llama pulmonar por transfusión sanguínea. Entonces, hay acá una metizada no liberal versus restringida. Entonces, ninguno fue mejor que el otro, ¿no? Aparentemente tener una mejor hemoglobina mejoraría la mortalidad, ¿no? Pero ahí está la evidencia, ¿no? Ahora, hay que ver los sesgos, ¿no? Antes. Retrocede. Ahí está. Riesgos, ¿no? ¿Qué dice? Siguiente. Reacciones de transfusión, el trali, el taco, ¿no? ¿Qué es eso? Infecciones transmitidas también, poco probable pero también, y sobrecarga de hierro. En un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, háblale más 400 veces, vamos a congestionar más, vas a producir un medio pulmonar, ¿no? Entonces tienen que saber a qué paciente dar sangre. No es como el paciente, ¿no? Que cree que
con eso se va a arreglar de su situación. Antes, no hay de las indicaciones de hemorragia masiva, ahora, si es una emergencia y está sangrando, claro, eso amerita incluso sin prueba de compatibilidad. Se ve, ¿no?, en la práctica con una gestante, ¿no? Claro, una gestante con embarazo ectópico roto, que sangre está haciendo... Ese tiene que entrar a esa ley y se transfunde sangre así sin prueba de compatibilidad porque es una urgencia, ¿no? Pero si hay pruebas de compatibilidad para pacientes un poco más estables, ¿no? Hemorragia masiva, trasplante de órganos, antes, pediátricos, quirúrgicos, ¿no? Generalmente para entrar a la sala te piden una hemoglobina más de, dependiendo más de, en general más de 10, ¿no? Menos de 10, ya el anestesiólogo indica transfusión. Pero están viendo, mira, la terapia liberal no mejora mortalidad. Pero en las guías todavía menciona que para sala hay que estar con más de 10, ¿ya? Por riesgo de sangrar. Siguiente. Antes obstétricas, ya hemos visto, hematológicas. Antes. Ahí también el consentimiento. Generalmente esto, el personal de enfermería lo llena, pero luego te hace sellar. El médico te hace sellar, ¿no? Pero sí tengan muy en cuenta estos pasos, ¿no? La verdad que sí, o sea, el paciente está intubado y pues, si hace una reacción, no me preocupo porque está intubado, ¿no? Si se choca, le pongo una adeno y ya está. El problema es cuando está en piso. Hace una edema pulmonar, falla respiratoria, máquina. Ese es el problema, ¿no? Entonces, lento. Generalmente es por la velocidad de administración. O muy rápido tampoco. Ahora, alguna vez hemos tenido una gestante con hemorragia postparto que hemos agarrado el paquete globular, le hemos sacado con la jeringa de 100 y le hemos pasado paquete. Primera vez que ella. Entonces, esos son casos extremos, ¿no? Pero lo normal es que pase lento, ¿no? Lo normal. Ahora, si el paciente está chocándose y está sangrando, no vas a pasar pues, en 2 horas, no sé si ya se ha muerto el paciente. A veces lo diluyen con cloruro incluso, o sea, ahí está la bolsita del paquete y puedes agarrar cloruro tibio, agarras el 100 y lo pones ahí y lo diluyes. Luego otra vez lo vas cargando y lo metes, ven, está sangrando algo, porque sale tanto que tienes que seguir. Al final esa paciente se murió, una gestante, ¿no? Entonces, pero lo normal es esto, ¿no? Que tenga todo su consentimiento informado, las probables reacciones, a veces no explicamos eso, no explicamos. Las reacciones puede haber reacciones alérgicas en la sangre, por eso tiene que ir, ¿no? ¿En cuánto tiempo más o menos debe pasar? ¿Dónde está? Mira, 10 a 15 minutos que esté pasando ya debemos observar cualquier reacción. Normalmente, ¿cuánto es, doctora? ¿Qué respuesta? ¿Cuánto tiempo es? 10 a 15 minutos la sangre. ¿Cuánto tiempo debo pasar la sangre? Más o menos. Un promedio. 2 o 3 horas. Si es más, ¿no? Ahora, frío tampoco se pasa. Tienen que se caliente en agua, en baño María también. Y en sala también tienen unos aparatos, ¿no? Antes, pueden transportar, informar siempre, no se olviden, la comunicación es importante, aunque el paciente se moleste. Antes, ya, next, siguiente, ya, continúe. ¿De usted qué apellido? Lezama, ¿no? Sí, ¿Usted, Juan quién es? Me confundí. Lezama, ella es Vizcarra y Vilches. ¿Ya expuso, no? No. Recién, después de... Ya. Lezama, entonces Vizcarra está antes. Ya. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la fisiopatología de la anemia. Debemos de saber, ¿no? Vamos a desglosar lo que es la palabra anemias. A significa sí, hemias, sangre. Entonces, ¿qué es? Va a haber algo que no vamos a tener, algún componente que no vamos a tener en la sangre. En este caso serían los glóbulos rojos. Va a haber una disminución y también va a incluirse lo que vendría a ser la hemoglobina. Ahora, ¿por qué es importante los glóbulos rojos? Porque dentro va a haber oxígeno. Este va a ayudar a formar lo que vendría a ser el ATP y estas a su vez van a, repartirse en todo nuestro organismo, dando como energía, ¿no? Entonces lo que sucede en la anemia es que los glóbulos rojos
bueno, disminuyen y también el oxígeno va a disminuir. Ahora, como pueden observar, es el glóbulo rojo, el cual a su vez va a estar formado por lo que vendría a ser la hemoglobina. Esta hemoglobina va a estar formado por un grupo E y también por la globina. Esta globina va a tener dos proteínas, dos cadenas, dos alfas y dos betas, como se puede observar acá en la imagen. Dos alfas y dos betas. Y dentro del grupo E va a haber lo que es una protoporfirina, el cual es este amarillo de acá. Y también va a haber lo que vendría a ser el hierro, ¿no? Ahora, va a ser importante el hierro porque gracias al hierro va a llegar el oxígeno y se van a poder unir, ¿no? Entonces, en cada hemoglobina va a haber 4 unidades de hierro y por lo tanto también va a haber 4 moléculas de oxígeno. Ahora, según estándares de la Organización Mundial de la Salud, para los varones se va a considerarse anemia cuando va a estar menos de 13 gramos por decilitro. Dentro de las mujeres en menor a 12 gramos por decilitro y en las embarazadas cuando va a estar menos a 11 gramos por decilitro. Ahora, la anemia va a ser más recurrente en lo que vendrían a ser las mujeres. Dice que 4 veces va a haber más en mujeres que en varones, ¿no? Y a nivel mundial va a afectar en el 30%. Ahora, primero debemos de saber que en los riñones se va a encargarse de producir una hormona, ¿no? Que va a ser, en este caso, la eritropoyetina. Esta, a su vez, va a estimular que haya una mayor producción de glóbulos rojos. Sin embargo, si hay una falla renal, la eritropoyetina va a disminuir y se va a dar una anemia. Ahora, como dije, ¿no? Los glóbulos rojos también va a haber a nivel de la médula ósea, donde se forman los glóbulos rojos. Si hay, digamos, una falla en la médula ósea, yo que sé, alguna leucemia o una enfermedad infiltrativa, también es probable que se produzca lo que vendría a ser anemia. Ahora, también es muy importante que sepamos que para la formación de los glóbulos rojos va a ser necesario en este caso el hierro, ¿no? El hierro se encuentra en las carnes y si, por ejemplo, tenemos una deficiencia de hierro, va a haber la anemia ferropénica. Y también va a ser importante la vitamina B9, la vitamina B12, en este caso la vitamina B9 también conocida como el ácido fólico. Y bueno, la vitamina B9 se va a encontrarse en plantas verdes como por ejemplo el espinaca. La vitamina B12 se va a encontrarse en los más importantes sería la carne, el huevo, el leche. Y si alguno de estos también falta, también se va a producir lo que vendría a ser la anemia. Ya. Ahora también va a haber otra causa que va a ser por restricción o pérdida, ¿no? En lo que vendría a ser, por ejemplo, un glóbulo rojo, como sabemos, va a su vida media es de 120 días y estos se van a eliminarse a su vez en el vaso. Entonces, por A o B, si existe alguna esplenomegalia, también se puede producirse lo que es una anemia. También va a haber por problemas ya sean genéticos o autoinmunes, ¿no? En lo que vendrían a ser los autoinmunes, se van a crearse anticuerpos, los cuales van a encargarse de atacar a los glóbulos rojos. Y también se va a formar, se da una anemia, ¿no? Y el caso que, por ejemplo, en el caso de las mujeres que se dan anemias por hemorragias, ¿no? En el cual se pierden glóbulos rojos o también puede hacer una anemia por, yo qué sé, una hemorragia digestiva, ¿no? Ahora, el síndrome anémico también es importante mencionarlo, ya que va a haber irritabilidad, astenia, adinamia, palpitaciones y palidez. La palidez se va a explicarse porque como en nuestro organismo hay menor oxígeno, en nuestro cuerpo por un mecanismo de compensación va a hacer que el oxígeno se vaya a los órganos más importantes, ¿no? En este caso el cerebro, el corazón, y va a producir en la piel lo que vendría a ser una vasoconstricción. A continuación, hablamos del tratamiento de anemia. ¿De qué hablamos cuando tratamos de anemia? Básicamente de principios activos que ayuden a prevenirla o en su caso disminuirla. De modo que quizás hagamos un poco hincapié en el punto de la eritropoiesis y la eritropoietina, donde la eritropoietina sí, en efecto, es una hormona que secreta el riñón para que se produzca la eritropoiesis, ¿no? O la formación básica de los glóbulos rojos. De modo que, pues, hay un aumento de eritropoiesis fisiológica en el riñón, algo de 100 veces más cuando disminuye la presión parcial de oxígeno en los tejidos. Y pues también mucho depende de la administración de la eritropoietina, porque en su tiempo de vida influye la vía subcutánea, donde dura alrededor de 20 horas,
la vía intravenosa pues solo dura 5 horas, ¿no? Entonces, hablamos de una anemia en general como la anemia nefropénica, la cual pues, como viene diciendo, ¿no?, de riñón, de eritropoiesis, pues va a mejorar básicamente con epoetina, la cual es una eritropoietina recombinante, y también con la epoetina, la cual es una eritropoietina hiperglicosilada. Normalmente, la epoetina se caracteriza porque su tiempo de vida es mayor al de la epoetina, pero mucho hace también, como vengo diciendo, la vía de administración, ¿no? ¿Cuál es mejor? Subcutánea. Entonces, una anemia nefrogénica puede tener de origen, por ejemplo, la inhibición de la multiplicación celular, la cual causa una anemia microcítica hipercrómica, ya que en este punto va a haber un déficit importante de la vitamina B12 o de la vitamina B9, o también llamada ácido fólico. Y también cuando hay una alteración en la síntesis de hemoglobina, lo que causa una anemia un poco más distinta, ¿no? Una anemia también microcítica, pero hipocrómica. Bien, entonces ahora conozcamos la vitamina B12, o también la conocida cianocobalamina, ¿no? Si bien, es cierto, se va a absorber a través del ilion, pero debe pasar por el estómago para que las células parietales le den ese llamado factor intrínseco y así sea posible su absorción. Y de esta vitamina por día se necesita alrededor 1 microgramo, y ya lo explicaba nuestra compañera en dónde está, en qué alimentos: espinaca, carnes, pescado, todos ellos. De modo que para llegar a la vía, una vez llegado a su punto objetivo, ya sea el ilion o el hígado, pues se va a mover a través de la proteína transportadora de la transcobalamina, ¿no? Asociadas, una vez llegado a este punto, pues va a pasar la sangre. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Aquí, pues, una alteración de la absorción de la vitamina B12, ya sea por una restricción del ilion o cualquier otra causa, puede causar una anemia meloblástica. Una causa que puede ser la gastritis atrófica con déficit de factor intrínseco, de modo que el factor ya no va a hacer que la vitamina B12 se pegue y ya no llega tanto al ilion, y ya no se absorbe en el ilion, y ya no sucede lo que debería pasar, entonces ocurre la anemia meloblástica. Entonces, puede que haya daños cosas y alteraciones nerviosas, también entonces puede causar anemia perniciosa. De modo que se trata por vía parenteral con la ya vista vitamina B12 o cianocobalamina, o con su derivado hidroxicobalamina. Ahora, con respecto al ácido fólico, para administrarlo, pues para su absorción va a tener que pasar de ser ácido fólico poliglutamida al ácido fólico monoglutamida a partir de o a través de los alimentos, ¿no? Es este proceso. El ácido fólico, el cuerpo requiere aproximadamente 50 microgramos por día, donde su carencia puede ser por algún aporte insuficiente de ácido fólico, donde nuestro paciente puede que sea bien bulímico o anémico, o posiblemente no coma. Puede haber también una alteración en la absorción, o en las mujeres embarazadas siempre va a haber aumento se va a requerir el aumento de ácido fólico para que el bebito no presente problemas como el cierre incorrecto del tubo neural, lo que puede causar espina bífida, y pues si la madre no lo compensa, pues tiene déficit de ácido fólico. De modo que su vía de administración es oral, y hace mucho que es oral, ¿no? Administrar ácido fólico también puede cubrir el hecho de que falte vitamina B12 o haya un déficit, por lo que actúa de forma compensatoria. Entonces, el ácido fólico, pues a partir de esto, es importante para que reconvierta la tetrahidroácido fólico en tetrahidroácido fólico, para que se sintetice más adelante. Y por último, compuestos o anemia ferropénica hace alusión a baja de hierro por un consumo, de modo que puede darse a una pérdida crónica en la sangre, quizás por alguna hemorragia digestiva alta o algo que cause que
que baje los niveles de sangre, de modo que se tiene en su tabla que un litro de sangre equivale a 500 miligramos de hierro. Y si el cuerpo no logra, no logra de algún modo reabastecer de hierro al cuerpo, pues no va a haber síntesis de hemoglobina, por lo que se trata de forma oral con compuestos de hierro 2 o en su forma bueno, en su forma de hierro 2, ¿no? Con 2 moléculas, donde es mejor esta forma de hierro para administrar por vía oral, porque no va a sobrecargar al cuerpo con hierro y no va a haber lo que es el bloqueo de las mucosas para que lo absorba. Su dosis es alrededor de 100 a 200 miligramos de hierro, ¿no? Y por otro lado está el compuesto hierro 3, que es más contraindicado, por así decirlo, porque en sí, cuando la molécula se libera en su forma libre, pues es tóxica. Pero y solo se usa cuando la administración oral puede ser limitada por el mismo paciente, o quizás simplemente no se encuentre en su compuesto de hierro 2. Por lo que un riesgo de esta administración, en caso de que haya una sobredosis, pues va a ser la hemosiderosis, ¿no? O el crecimiento de hierro, ¿no? Lo cual es tóxico. Entonces, ¿qué sucede por otro lado, ¿no? Con el compuesto de hierro 2? Porque puede que, si bien es cierto que está indicado que el paciente no consuma alimentos para consumir este compuesto, porque hay una mejor absorción, pues lo mínimo que causa son incomodidades gastrointestinales, ya sean mareos, náuseas, un poco de irritación, pero para que no ocurra, se le administra con alimentos. Doctor, muchas gracias. Entonces, en resumen, bueno, no tocó atrás ni taco, no bueno. En resumen, cuando pasen, ¿han visto escuchen chicos, por favor, un ratito. Cuando se pasa al paquete globular, tienen que poner bicarbonato de calcio, ¿ya? No se olviden, por el tema de preservar, ¿ya? Y después, si está estable, así, pues se le pueden poner para el exceso de polen. Esas dos cositas en conclusión, ¿ya? El bicarbonato de calcio no se olviden, ¿no? Porque va a bajar el calcio, ¿sí? No, son muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Yo soy una cosa y el bicarbonato de calcio es otra cosa. El bicarbonato de calcio al 10% viene a polita. ¿Ya? El cloruro pues de sodio, ¿a qué porcentaje? Hay de fornida, hay al 20%, al 3%, ¿no? Es muy diferente. Entonces, cuando pasen paquete globular, escuchen el bicarbonato de calcio, una ampolla cada 8 y su furosemida con la polemia, 20 miligramos menos esta, ya está con eso. Ahora, las dos complicaciones más frecuentes de la transfusión sanguínea es el TRALI, que es un edema pulmonar, ambos son edemas pulmonares, y el TACO. El TACO es cardiogénico y el TRALI es no cardiogénico, ya está. Siempre no se olviden del consentimiento informado, ¿no? En esa hoja de monitoreo de transfusión hay varios ítems, Funciones vitales a los ¿cuántos minutos? 10 a 15 minutos, ¿no? Los primeros controles. ¿Ya? ¿Y cuánto bajaba? Recuerden también cuando yo dono, ¿cuánto baja mi hemoglobina? ¿No? Un paquete, ¿cuánto sube de hemoglobina? El hematocrito más o menos lo mismo, 3%, 1,3 es la relación entre hemoglobina y hematocrito, 1,3. ¿No? Si sube 3 de hematocrito, 1 de hemoglobina. Y un paquetito sube más o menos 3% de hematocrito, así como lo explico, ¿no? ¿Ya? Recuerden que el tiempo de vida media del glóbulo rojo transfundido es más o menos 60 días. Pero el glóbulo rojo, lo que va a mencionar la doctora o uno de sus compañeros, eso es en el no transfundido, 120 días. El transfundido usualmente suele durar 60 días. Por eso el tiempo del paquete globular es ¿cuántos días? ¿Quién ha mencionado? Hasta 40 días más o menos, ¿no? Se asemeja un poquito a los 60. ¿Ya?
Y ese estudio de terapia liberal restringida, que menciona 5.000 tantos pacientes, que ninguno ha sido mejor que el otro, ¿no? Más al contrario, en pacientes mayores de 70 a 75 años, la transfusión incluso puede ser perjudicial, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen una patología crónica de fondo, ¿no? ¿Ya? Listo, nada más. Muy bien. Entonces un break de 10 minutitos, ¿ya?